más vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Dios ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Aunque se escucho solo desde hace semanas desde Sao Paulo. Tengo 21 años y me he hecho mecenas porque, como dice Italo Calvino, el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Por esto me he hecho mecenas. Un saludo, Cafetera, un saludo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. As the world confronts COVID-19, democracy is crucial in ensuring the free flow of information, participation in decision-making and accountability for the response to the pandemic. On this International Day of Democracy, let us seize the pivotal moment to build a more equal, inclusive and sustainable world with full respect for human rights. Estamos aquí para pedirle perdón a todas las víctimas de abuso policial, porque esos hechos ocurrieron pese a todos los esfuerzos y a las claras instrucciones impartidas desde la Alcaldía Mayor para que nunca se usen armas letales y de fuego en el manejo de protestas ciudadanas en nuestra ciudad. Reconocer la gravedad de lo ocurrido, admitir que esto no debía ocurrir, honrar la memoria de las víctimas y el dolor de su familia es el primer paso indispensable para construir un proceso de verdad y justicia que posibilite uno de reconciliación. How dare he try and blame everyone else? There's only one person responsible for it, and that's him. This is his deal. It's his mess. It's his failure. For the first time in his life, it's time to take responsibility. Grazie a tutti di essere qui. Sono stati tanti, i primi 3 giorni sono stati veramente difficili, di una malattia grave e davvero insidiosa. We're standing outside the new MSF emergency clinic since the fire blazed that destroyed the whole of Moria. People are frightened, and they know that going to another camp like Moria again is not the answer.
Por tanto, es perfectamente compatible decir que yo no voy a pasar ni una, que es mi compromiso y es por lo que estoy en política y por lo que me presenté a presidir el partido más grande de España, y eso es compatible con decir que bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir. Yo creo que el reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. En datos EPA tenemos un 36,5% de parados jóvenes a día de hoy. Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal, obviamente yo creo que entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes. Martes y ya la semana se abre, vamos entrando directamente en la misma, en unos días en los que estábamos mirando hoy la agenda informativa, la agenda de temas muy repetitivo, de nuevo, pandemia, gestión política, judicialización de la política. La Fiscalía ha pedido archivar las querellas contra el gobierno por la pandemia, no encuentra razones, rechaza los argumentos de, pues había cerca de 50 denuncias y dice no encontrar rastros de ese posible delito en la gestión, y la Fiscalía General del Estado pidió esto al Tribunal Supremo, el archivo de todas las querellas presentadas contra miembros del gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus. Y, como sabéis, está ahora en las portadas de todos los periódicos en España, porque la oposición política decidió llevar por la vía judicial sus reclamaciones, una iniciativa de Vox, otras organizaciones de procedencia desconocida, algunos afectados, intentaron llevar al gobierno ante los tribunales. Bueno, también están los presupuestos. Creen en la derecha que el gobierno se ha abierto a los pactos con Bildu, y esto pues ha puesto muy inquieto al periódico ABC, que lo lleva a su portada. También el caso Kitchen, este caso del que hablábamos ayer, que dábamos cuenta ayer en el programa, en la cafetera. Esta operación que puso en marcha el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz, si es que las informaciones periodísticas terminan concretándose en los tribunales, pero lo que las investigaciones apuntan es que se montó una operación parapolicial, sí, en orden judicial, para robar las pruebas que podían comprometer al Partido Popular en sus casos de financiación ilegal, etcétera, etcétera, Caja B, etcétera. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy en la cafetera. Muy buenos días a todos, bienvenidos al programa. Bienvenida María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Que iba a decir, bueno, parece que estamos ya comenzando en el curso político y un poquito, no voy a decir todavía en el día de la marmota, pero bueno, en días de una cierta tranquilidad, por lo menos, de una cierta rutina informativa. Sí, lo que pasa que, bueno, también hay que hablar de cosas más globales y que nos afectan a todos, como lo que señalábamos, ¿no? Que Naciones Unidas haya advertido sobre el posible debilitamiento de la democracia, lo que venimos diciendo más aquí en el programa, que estamos en un contexto muy frágil en el que las cosas se pueden dar la vuelta y que no nos podemos confiar. Lo decía incluso la propia Pilar del Río, ¿no? Hablaba de en qué momento hemos dejado de hablar de derechos humanos y de la necesidad de preservarlos. Porque, en efecto, hoy es el Día de la Democracia, el Día Internacional, y desde Naciones Unidas alertan, advierten de los riesgos, de los retrocesos, alerta contra el debilitamiento de las democracias, decía el secretario general de Naciones Unidas, que el contexto actual nos obliga a ser especialmente cuidadosos en el respeto de los derechos humanos, y también alertan sobre algo que se está observando en el comportamiento de la ciudadanía. Hay una cierta desconfianza en las autoridades, en lo institucional, y esto es un caldo de cultivo peligrosísimo, dicen desde Naciones Unidas. Hoy, en el Día de la Democracia, Naciones Unidas lanza
esta advertencia. As the world confronts COVID-19, democracy is crucial in ensuring the free flow of information, participation in decision making and accountability for the response to the pandemic. On this International Day of Democracy, let us seize the pivotal moment to build a more equal, inclusive and sustainable world with full respect for human rights. Así que una gran preocupación con esto, porque en efecto lo que sí que estamos observando y vienen los expertos denunciando desde hace ya años es este debilitamiento que se está produciendo en la confianza en las estructuras democráticas. Bueno, pues sobre eso queremos reflexionar hoy en la cafetera, si os parece bien. Y ya sabéis que tenemos diversas formas de participación. 627-002-002 es el WhatsApp del programa, 627-002-002, el WhatsApp del programa, y también el hashtag con el que organizamos la conversación en las redes sociales, #LaCafetera Retrocesos. #LaCafetera Retrocesos es el hashtag del programa con el que queremos precisamente reflexionar, abrir una reflexión en torno a esto. Claro, porque como dice Percebeiro Gude, ¿hay desconfianza en la democracia o lo que hay es desconfianza en los profesionales? En los y las profesionales, en lo que se refiere al trabajo democrático, a los partidos políticos. Quizá todo esto tiene que ver. Hoy hay un texto muy interesante de José Miguel Contreras en el diario.es en el que alerta precisamente sobre la polarización política, sobre la crispación, la manera en la que la crispación se ha instalado en el debate público como un elemento político, como, digamos, forma parte ya de la vida política. Esto que debería mantenernos en una cierta alerta, porque la crispación va aumentando y tiene que ver con la respuesta de una ciudadanía que observa cómo la clase política no ha sido capaz de defenderles ante los grandes retos a los que la crisis nos ha enfrentado, la crisis económica, el desfalco que se ha producido en las cuentas públicas por parte de la corrupción. Y cuando la gente ha visto la inutilidad, la incapacidad de la clase política para frenar, eran los representantes los que tenían que haberse convertido en nuestros abogados defensores ante estos retos. Pues la incapacidad de la clase política para hacer frente a esos retos ha hecho que crezca la desconfianza y también la polarización. Así que, bueno, sobre todo esto os invitamos a reflexionar. Hoy aquí en la cafetera os pedimos que participéis. ¿Por qué no podemos ser amigos en política? ¿Por qué la polarización política? Se preguntaba José Miguel Contreras con Eva Baroja en el diario.es, en este artículo en el que habla del enfrentamiento y de cómo gana la batalla al entendimiento, de cómo la confrontación está impidiendo el diálogo, de por qué lo emocional ha aplastado a lo racional, este papel preponderante de la televisión, de las redes sociales, que está contribuyendo a la confrontación muy emocional en los medios, que monopoliza el debate público. Así que son retos muy importantes hoy cuando se celebra este Día Internacional de la Democracia, en un mundo en el que estamos observando cómo los mayores expertos alertan sobre el debilitamiento de los principios y de los valores democráticos. Bueno, pues sobre eso os pedimos que participéis, os invitamos a participar en el debate. Bueno, pues vamos a analizar, si os parece, la columna vertebral del programa, el análisis de las portadas de los periódicos que nos sirven, nos ayudan también a comprender un poco en qué dirección camina la agenda setting, el debate público, en qué dirección
lo conducen los grandes medios de comunicación, las grandes plataformas informativas, y hay un tema hoy muy presente, la Fiscalía, el que pide el archivo de las querellas por el COVID. Esto lo lleva el periódico El País, lo lleva el periódico La Razón, con diferentes aproximaciones, lo lleva también el periódico El Mundo. Según los periódicos de la derecha en España, este intento de judicializar la gestión de la pandemia ha sido frenado por un rescate de la Fiscalía que sale en rescate del Gobierno. El periódico El País dice: la Fiscalía pide archivar las querellas contra el Gobierno por la pandemia. También en el periódico El Mundo, la Fiscalía sale al rescate del Gobierno en las querellas del COVID, y La Razón va un poquito más lejos todavía y dice: la Fiscalía de Delgado, de la ministra Dolores Delgado, salva al Gobierno y pide archivar las querellas por la COVID. En su escrito hace una defensa de la gestión de la pandemia que califica de idónea y solicita al Supremo que ni se investigue. La cuestión es, vamos a ver, había un grupo un partido de extrema derecha que puso en marcha un proceso para judicializar esto, y unas 50 denuncias entre afectados, familiares, que se habían organizado a través de algunas asociaciones que intentaron llevar a los tribunales al Gobierno por los primeros meses, las primeras semanas de la gestión de la pandemia, la falta de previsión, también la compra de material. Bueno, pues la Fiscalía ha remitido una nota al Tribunal Supremo diciendo que no ve delito detrás de esta gestión. Es un dictamen, rechaza los argumentos principales de este medio centenar de denuncias, dice que no hay delitos en la gestión, que en todo caso, que si algo se pudiera imputar sería a los proveedores, porque el Ministerio de Sanidad, según esta nota, tomó precauciones para verificar esos productos. En algunos casos eran defectuosos, pero fue detectado precisamente por Sanidad. Esos supuestos delitos expuestos en las demandas, que fueron presentadas por este grupo de extrema derecha y por diferentes asociaciones, eran los de homicidio imprudente, imprudencia temeraria, prevaricación, delito contra la seguridad de los trabajadores, y se señalaba a los ministros, a Pedro Sánchez, a ministros, a Illa, a Fernando Grande Marlaska. Habría varias querellas que se referían precisamente a la distribución de material sanitario defectuoso, como cuenta hoy el periódico El País en su portada, pero la Fiscalía entiende que en todo caso los responsables serían las empresas, puesto que Sanidad puso todos los mecanismos para detectarlos, como así sucedió. Pues bien, portada del País, portada del periódico El Mundo, que interpreta que la Fiscalía lo que está es en una operación para salvar al Gobierno, que pide al Supremo que rechace todas porque es imposible afirmar que debiera haber previsto la pandemia, y también esgrime como eximente que varios ministros acudieron al 8M, por lo tanto se pusieron en riesgo si es que el 8M hubiera podido ser considerado también un elemento probatorio de irresponsabilidad que tuviera consecuencias legales. La Fiscalía de Delgado salva al Gobierno, pide archivar las querellas por la COVID, y en este escrito hace una defensa de la gestión. Bueno, aquí hay una cuestión muy concreta. Esta mañana se preguntaban en la SER si hasta dónde se puede llevar la judicialización de la vida política, porque en efecto a nadie se le escapa que la gestión de la pandemia debería ser analizada muy probablemente por algún grupo lo más profesional y lo más externo posible, que hiciera una auditoría seria, solvente, profunda, sobre qué es lo que ha fallado. Porque España tiene los índices que tiene, cuáles son los materiales sanitarios, por qué no se preveyó, influyó nuestro modelo de Estado, como decía el Financial Times. Ayer os contábamos aquí en el programa, en la cafetera, el Financial Times acaba de publicar un artículo precisamente atribuyendo a nuestro modelo de Estado, a la forma en la que el Gobierno tiene transferidas las competencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas, la forma en la que eso impide que la gestión se pueda organizar de forma unívoca. El Financial Times achacaba a factores sociales, a problemas de gobernanza, que España se vea más golpeado por el virus que el resto de Europa. Pues bien, esta reflexión lo que debería conducir es quizá a un análisis en el que participasen algún grupo de auditoría externo que pueda analizar en qué tenemos que mejorar como país para que una batalla que debiera haber concentrado las energías de toda la oposición política se pueda librar sin los defectos que parece sean los errores que parece se han producido en la gestión, ¿no? El factor social pone de relieve que de alguna manera pues tenemos una cultura muy en la calle, muy en los bares, tenemos más número de bares
que el resto de los países de nuestro entorno. Hacemos una vida muy en el exterior, probablemente todo eso ha influido, también ha golpeado en la gestión de las residencias. Probablemente hay que analizar qué es lo que ocurre en las residencias de mayores para que se haya descontrolado de la manera en la que se ha descontrolado la extensión del virus. Habrá que analizar también si la descentralización autonómica está complicando la gestión de la pandemia. Dice el Financial Times que desde luego en la segunda ola lo está haciendo, porque en un primer momento la gestión del gobierno respondía al mando único. Trataron de controlar en todo el país de forma simultánea, pero después se ha descentralizado, se ha devuelto el poder a las regiones, que han levantado las restricciones sin demostrar la capacidad de rastreo de los nuevos casos, la lentitud en decretar medidas. En fin, hay numerosos asuntos encima de la mesa como para entender que de verdad hace falta una auditoría, porque muy probablemente este no va a ser la primera vez que nos enfrentemos a un delito, a un asunto de esta naturaleza. Ahora bien, llevarlo por la vía judicial, buscar responsables políticos en lo judicial, lo que da la impresión es de que responde no tanto a un interés de hacer justicia, reparación para las personas que han sido en fin, pacientes, que han sido víctimas de la expansión del coronavirus, sino que responde a toda una operación política que no tiene más objeto que desgastar al gobierno. Si seguimos judicializando la vía política, al final nos encontramos que tenemos una lawfare en marcha permanentemente contra el gobierno. Eso desgasta la confianza en las instituciones, desgasta el propio funcionamiento de la democracia y debilita, como decíamos, y como además venimos denunciando en el programa, también esa confianza que tienen los ciudadanos y como denunciaba Naciones Unidas en los principios y los valores democráticos, ¿no? Hace algunas semanas comentábamos aquí en el programa la manera en la que las democracias están retrocediendo en el mundo. Esto es un estudio que se publicó recientemente y en el que se daba cuenta precisamente de la forma en la que el autoritarismo está extendiéndose. Y lo hemos visto desde gobiernos desde África hasta Asia, hasta Europa. Esta tendencia preocupante de retroceso democrático ha tenido lugar en los últimos años. Acaban de publicar un estudio en la revista Science precisamente sobre la manera en la que los gobiernos se están alejando gradualmente de los ideales democráticos y se están acercando al autoritarismo. Y el problema es que la gestión de la pandemia, lo que hemos observado también es, especialmente en algunos países, especialmente en Latinoamérica, cómo ha golpeado la violencia policial, cómo amparándose en la preocupación del control de una ciudadanía que en este momento se enfrenta a un extraordinario peligro que es el coronavirus. Algunos gobiernos han aprovechado para extender también su capacidad de control social a través de las fuerzas de seguridad, ¿no? Hemos visto en países como en Rusia, como en China. Decía este estudio de la revista Science, también los líderes están trabajando activamente para socavar la legitimidad de la democracia, decía. Bueno, la cuestión es, los movimientos ciudadanos son suficientes para frenar a los autócratas que están envalentonados, que encuentran ahora en el coronavirus la máscara perfecta para ocultar sus prácticas. Es una de las grandes incógnitas y desde luego uno de los grandes retos, porque el discurso de la antipolítica se está apoderando del debate público y esto es francamente peligroso. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Así que cuando se utilizan los recursos judiciales para batallar, tratar de conseguir en los tribunales lo que no se ha conseguido en las urnas, nos encontramos también con otro de esos elementos que van menoscabando la confianza y que van menoscabando el sistema. Pues almohadilla, La Cafetera, retrocesos. Almohadilla, La Cafetera, retroceso. Dice Belkis, sí, el interés de quienes han presentado las denuncias en los tribunales es eliminar a sus rivales para tomar ellos las riendas, volver a otros tiempos, que es lo que añoran sin disimulo algunos. Esto dice, y mientras tanto los propagandistas tratando de esconder la corrupción del régimen tras el coronavirus, no hay más, dice Hilario Sánchez también. Y luego está la duda de cómo se combate en el tiempo que estamos viviendo las dificultades
en efecto para luchar contra el coronavirus. Dice Percebeiro Agudo que una epidemia es un fenómeno geográfico y que habría que cerrar las comunidades autónomas más afectadas, tratar de contener allí el coronavirus. Según Percebeiro Agudo, dice, debió haberse cerrado Madrid, no quiero ofender, pero en Madrid y Castilla la mortandad en el registro civil se ha triplicado, en Galicia se multiplicó por 1,2. Tiene que ver también con la dispersión geográfica, es decir, las razones por las que sean. Sea como fuere, lo que es cierto es que una cosa es que haya que profundizar, investigar, aclarar, buscar fórmulas para combatir en el futuro si se vuelve a dar esta situación, y otra muy diferente, que esto derive en la vía penal, ¿no? Y que haya que buscar responsables jurídicamente. Pero bueno, mientras tanto, como todo esto contribuye también a esa desconfianza, pues nos parece preocupante porque en efecto nos encontramos con que la polarización se instala en el debate público, que además la desconfianza en la democracia va ganando territorio, que las voces altisonantes, el fascismo, encuentra espacio en la televisión, encuentra espacio en el debate político, de manera que cada vez se hace más difícil la batalla por la democracia. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, pues no es el asunto, como podéis imaginar, más allá de la parte judicial, no es el asunto la defensa de la democracia que llevan hoy los medios de comunicación. Sin embargo, todos los elementos que figuran hoy en las portadas conducen en esa misma dirección. Fijaos que esta operación Kitchen de la que hablábamos ayer, dicen en el Partido Popular, en la calle Génova, dice que sospechan que el abogado, el Largo, era el mediador de Rajoy en la Kitchen. Dice el periódico La Razón que el Partido Popular de Casado vive con preocupación las informaciones que cada día destapan un nuevo episodio del presunto espionaje a Bárcenas con fondos públicos por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Hace un señalamiento directo el periódico de Francisco Maruenda, que fue jefe de gabinete de Mariano Rajoy. Dice este periódico que en Génova Atancabos apuntan a que el abogado Javier Iglesias podría ser el mediador del expresidente y de Francisco Martínez. Así que señalan, vinculan, aproximan a Mariano Rajoy a esta extraordinaria crisis. Bueno, hay en los oscuros callejones de la corte madrileña, que se habla mucho de este caso, la dimensión que puede alcanzar, las implicaciones que puede tener, si puede alcanzar finalmente a Mariano Rajoy, si puede terminar testificando con él delante de la Fiscalía o no. Ya os explicábamos ayer que esta es una operación que se ha destapado, que tuvo lugar mientras gobernaba Mariano Rajoy, que según las informaciones señalan directamente al ministro del Interior como el organizador, y que consistía en montar un grupo de policías para robar pruebas que pudieran afectar al partido que estaba en el gobierno y robar las pruebas a su propio tesorero. Y pusieron a un policía falso, de incógnito, para robarle las pruebas, haciendo de conductor, le robó los teléfonos móviles, después se implicó un montón de policías que hicieron capturas y duplicados de esos teléfonos, entre otras operaciones clandestinas y fraudulentas pagadas con dinero público para robar pruebas que pudieran terminar en los tribunales y que pudieran dañar a su propio partido. Bueno, este escandalazo que se ha destapado aquí se ha encontrado en los periódicos con muchos enemigos. En los oscuros callejones de la corte madrileña creen que el caso puede tener una dimensión todavía poco clara, que puede alcanzar directamente a Mariano Rajoy. Se especula mucho, esto es territorio de la especulación, no lo toméis como informaciones, porque es el asunto sobre el que se está especulando en estos días, pero ha llegado a plantear dentro del Partido Popular la necesidad de refundar el partido, hasta el punto de que ha habido algunos dirigentes del partido que están proponiendo que se venda la sede de la calle Génova, la emblemática sede, para evitar la conexión, para intentar poner un muro, un cortafuegos en el tiempo y decir, aquí comienza un nuevo Partido Popular. Bueno, ayer le preguntaban a Pablo Casado en la COPE, fue entrevistado sobre esta operación Kitchen. Dijo que estaba dispuesto a llegar donde tuviera que llegar. De hecho, se especula también con que quieren expulsar del partido de militancia a aquellas personas que puedan verse afectadas, como una forma de escenificar que el partido trabaja por esto, pero solamente cuando sean imputados.
y dijo Pablo Casado: lo que no voy a admitir son condenas de telediario. Hace 2 años ya pasó, y yo ya era presidente del Partido Popular, se tomaron medidas cautelares y eso quedó en nada. Pero es que hace más años también pasó. Hay que recordar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Por tanto, es perfectamente compatible decir que yo no voy a pasar ni una, que es mi compromiso y es por lo que estoy en política y por lo que me presenté a presidir el partido más grande de España, y eso es compatible con decir que bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular. Así que ventilador en marcha, la falacia también ad hominem, también la falacia del contrincante, en el que podemos poner el ventilador para que salpique a todo. Voy a hablar de la operación Kitchen, pero termino también hablando sobre Podemos. Pues bien, esto es hoy el asunto que lleva también en portada, las consecuencias que nos encontramos, pero mientras tanto, dice hoy en los periódicos, este asunto sigue protagonizando una cierta polémica política porque tiene al Partido Popular completamente patas arriba. Bueno, más cosas. Ayer Yolanda Díaz fue entrevistada desde el Ministerio de Trabajo. Lanzaron un anuncio, pone el foco en el paro juvenil. Hay una extraordinaria preocupación en el gobierno ahora por el paro juvenil. Yo creo que el reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. En datos EPA tenemos un 36,5% de parados jóvenes a día de hoy. Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal, obviamente yo creo que entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes. Vamos a arrancar con una jornada en la que estará el propio presidente del Gobierno con una remodelación de las políticas activas que, si me permiten, ¿no?, durante 35 años en nuestro país creo que merecen, ¿no?, un cambio, ¿no?, para adecuarnos ahí sí que a buenas prácticas que tenemos en nuestro país. Y mientras tanto, un gran debate sobre si los ERTE se extenderán hasta enero o no, si eso contabilizará o no, pondrá el reloj a cero, se irá descontando del paro, en fin, una gran polémica. Ahora la negociación está abierta, hoy hay una nueva reunión con los sindicatos. Ayer salieron muy descontentos porque, a pesar de algunas declaraciones públicas de Yolanda Díaz que daban la impresión de que estaban en sintonía con las reclamaciones de los sindicatos, parece que en la negociación muchas de ellas han sido descartadas. Pues bien, esto Yolanda Díaz, pero también hay otros asuntos en la enseñanza. Urkullu ha pedido a los sindicatos de enseñanza que reconsideren la huelga. Hay una huelga convocada con una gran preocupación porque no se están garantizando los recursos necesarios para tratar de contener en las aulas la propagación del coronavirus. Pone en grave riesgo no solamente a los profesores, sino también a los propios alumnos. Pero Urkullu pide que se reconsidere, que empiece. Estamos volcados en adaptar todas las decisiones que permitan garantizar la seguridad en las aulas. Esta es una prioridad del Gobierno y del conjunto de la comunidad educativa. Este reto solo lo vamos a conseguir generando un clima de colaboración y confianza. Vuelvo a realizar un llamamiento a la reconsideración de una convocatoria de huelga que solo aporta tensión e inseguridad cuando nos corresponde garantizar la distensión y la seguridad. No es momento de confrontar y dividir, sino de arrimar el hombro y construir. Bueno, y mientras tanto también la regla de gasto. Ayer hubo 2 rectificaciones. Hoy lo destaca el periódico El Mundo en su portada. El Gobierno rectifica el mismo día ante los alcaldes y también sobre los ERTE. El Gobierno dio marcha atrás en 2 asuntos económicos. Hacienda anunció un nuevo decreto que permitirá a los alcaldes prescindir de la regla de gasto para este año. Ayer decía Ximo Puig que esto era muy importante para garantizar las cuentas de los ayuntamientos. Jo sabia en les darreres setmanes que s'estava produint un procés de diàleg, crec que aquest diàleg és fonamental i per tant a mi me pareix positiu que el Ministeri d'Hisenda obri aquesta possibilitat que crec que és positiva per a que els ajuntaments puguen també col·laborar activament a la recuperació econòmica i social de la comunitat. Y mientras tanto se reúne la
Carmen Calvo se reúne, con Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular. Dice que saca conclusiones positivas sobre sus acuerdos en esta reunión. El principal partido de la oposición, unas relaciones que sean de respeto, de eficacia en lo que se pueda, de cortesía por lo que representa el Partido Popular, y yo creo que era bueno que hayamos estado casi hora y media con claridad hablando. Así que parece que hay aproximaciones entre el gobierno y la oposición. Bueno, esto es lo que se refiere a la página de actualidad, pero sabéis que abrimos un paréntesis también en la cafetera los martes para hablar de medio ambiente, de ecología. Es uno de los grandes retos sociales a los que se enfrenta en este momento este planeta, las sociedades de todo el mundo. Hemos visto en Estados Unidos los importantísimos incendios, ya son directamente señalados como uno de los escaparates del cambio climático que ya comienza a notarse en unos incendios que se han demostrado con una extensión histórica que no tiene precedentes y que tienen muy preocupada a la comunidad internacional. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Una ola de incendios que se está viviendo en California, que además ha entrado de lleno en la campaña de Estados Unidos, en la campaña electoral. Ya sabéis que en plena contienda nos encontrábamos precisamente ayer con los gobernadores de los estados afectados. El gobernador de Washington, por ejemplo, decía, no solamente son incendios forestales, también son incendios producto del cambio climático. And these are conditions that are becoming much more frequent in our state. That's why we've had 3 of the last 5 years, some of the worst fires in our state's history. And we know that is because our environment is changing, our climate is changing. These are not just wildfires, they are climate fires. Decía Nancy Pelosi también, la Tierra nos está diciendo que la crisis climática es real, que tiene impacto. We have these fires in California and in the West. 16 people have died in Washington, Oregon and California, including a firefighter and a 1-year-old baby. Así que cae de lleno en la campaña política, pero quienes llevan años reclamando atención sobre este asunto, los grupos ecologistas, señalan, ya lo advertimos. Juancho López de Uralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Yo creo que no ha habido una advertencia más repetida. El cambio climático tiene consecuencias directas, se observa en los grandes incendios. Ha entrado de lleno ahora en la campaña política en Estados Unidos. Sí, es muy interesante lo que está pasando a raíz de los fuegos en la costa oeste, porque realmente el cambio climático había pasado, bueno, como en el resto del mundo, a un segundo plano en el debate político ante la crudeza y la realidad de la COVID-19, de la crisis del coronavirus, y especialmente en Estados Unidos, ¿no?, donde la gestión de Trump pues ha sido precisamente desastrosa. Pero los fuegos lo han reavivado con mucha fuerza el debate. Y bueno, realmente, bueno, pues es muy importante lo que pasa en Estados Unidos, ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Al fin y al cabo, el negacionismo o el nuevo negacionismo lo lidera el trumpismo, lo lidera Donald Trump, ¿no? Y por lo tanto, pues este debate que se está produciendo con mucha intensidad en Estados Unidos, donde por cierto Donald Trump, una vez más, pues ha venido a reírse del cambio climático, y cuando le han preguntado por la vinculación entre los gravísimos incendios que se están viviendo y el cambio climático, ha dicho algo así como, bueno, ya llegará el frío, ¿no? Esa ha sido su respuesta, como una vez más paso del cambio climático, ¿no? Donald Trump es un personaje absolutamente tóxico
para las políticas globales, y esto hace que las elecciones del 3 de noviembre, pues no sé, su importancia lógicamente no se limita a Estados Unidos, sino lo que pase pues tendrá trascendencia global para una cuestión tan importante como la que estamos viviendo. Y todo ello, pues de alguna manera la mecha la han encendido estos dramáticos incendios de California que, bueno, cada año pues van siendo peores. Aquí sabemos mucho de esos incendios porque al fin y al cabo, bueno, pues es una región con un clima mediterráneo como el nuestro y por lo tanto ya sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo hemos vivido aquí. ¿Y en qué están asociadas exactamente el cambio climático y los grandes incendios? Porque hay quien todavía defiende, bueno, pero incendios ha habido siempre en California. De hecho, algunos han sido muy espectaculares. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. En esta ocasión, dicen, no tiene precedentes el tamaño, la dimensión, la extensión. Bueno, el tema de los incendios no es distinto a otros fenómenos naturales, que el cambio climático lo que hace es intensificarlos e intensificar la digamos la repetición de estos hechos, ¿no? Lo mismo pasa con los huracanes y pasa con otros fenómenos. ¿Qué ocurre con los incendios y por qué están vinculados al cambio climático? Pues porque el cambio de las condiciones naturales, el aumento de las temperaturas, el aumento de los días en los que se produce eso que llamamos la regla 30-30-30, es decir, temperaturas mayores de 30 grados, humedad relativa del aire por debajo del 30% y vientos por encima de los 30 kilómetros hora, pues cada vez es mayor debido a esos cambios de las temperaturas. Eso hace que los incendios lleguen con un bosque muy seco, con una tierra muy seca, y que sea mucho más fácil que se produzca lo que se llaman los grandes incendios, que son incendios que prácticamente el hombre no puede parar, es decir, que solo nos queda esperar a que las propias condiciones naturales permitan, digamos, acceder a la lucha contra él, ¿no? Entonces, es un elemento claramente vinculado al cambio climático, y de hecho las estadísticas muestran cómo en California los incendios forestales más grandes se han producido en los últimos años, la mayor parte de ellos, ¿no? Es decir, estadísticamente se va viendo como cada vez se producen los grandes incendios con mayor frecuencia y además en zonas y lugares donde nunca antes se habían producido, ¿no? Y realmente, bueno, pues los técnicos están hablando de cómo se están produciendo incendios en lugares donde nunca con anterioridad habían ocurrido en la costa oeste de Estados Unidos. Es que, claro, tengo la impresión de que es paradójico que todavía no haya conciencia sobre cómo está cambiando el clima. Cualquiera que hable con alguien, con una persona mayor. Me pasó una cosa que me acordé mucho este verano de ti, Juancho, porque estuve en Asturias, una pequeña aldeíta en la que vive parte de la familia de María, de mi chica, y hablando con un padrino, que es un hombre de 90 años, me decía, esta era una zona en la que había muchos gorriones, cuando yo era crío, muchos gorriones, una zona en la que nevaba con bastante frecuencia, dice, ahora raras veces nieva, donde incluso ha cambiado el verde de los árboles, pero ha cambiado mucho, y es algo perfectamente visible por la gente que vive allí, por la gente que hace vida en el campo, por los agricultores. Dice, pero ha cambiado mucho, y esto es producto del cambio del tiempo, del cambio del clima, decía, ¿no? O sea, tienen una percepción perfecta, clarísima, de cómo ha ido cambiando la naturaleza a su alrededor, ¿no? Fíjate, una persona de 90 años, ¿no? La gente del campo lo tiene claro porque el cambio climático es perfectamente visible y en un plazo demasiado corto, es decir, que en el plazo de prácticamente de una o de dos generaciones se está viendo. Por eso, volviendo a lo que decía el gobernador de California, lo ha dicho muy claramente, ha dicho, esto no es un debate teórico, esto es una realidad que está ocurriendo, esto es una emergencia. Así lo ha definido, ¿no? Negando un poco el negacionismo, diciendo, bueno, ya está bien, ¿no? Es decir, aquí no estamos para debatir teóricamente, y creo que esa declaración es muy oportuna, porque ese negacionismo es una corriente política de extrema derecha que está extendida por todo el mundo, ¿no? Que ha cogido como una de sus banderas teóricas, que no prácticas, porque efectivamente discutir que el clima está cambiando es como defender que la Tierra es plana. Ya a estas alturas no estamos hablando de un debate, porque ese debate no existe, sino porque la ciencia es contundente al respecto. Pero es verdad que uno de los elementos
más claros de ese cambio climático, una de las pruebas más claras es lo que se llama la fenología de las especies, es decir, los comportamientos, ¿no? Las épocas de floración, las épocas de caída de la hoja, los tiempos de migración de las aves, los cambios de territorio de las distintas especies, todo eso son elementos que van cambiando, sobre los que existe en muchos casos un seguimiento cronológico bastante, porque hay mucha gente que en silencio durante mucho tiempo va tomando nota de todas estas cuestiones, pues cuándo se van las golondrinas, el día que se van, el día que llegan, estas cosas que a la mayoría de los seres humanos pues nos parecen anecdóticas. Sin embargo, pues hay mucha gente que lo está siguiendo y se está viendo, pues por ejemplo, esos cambios en las floraciones o en las migraciones, que son prueba evidente de que el clima está cambiando, ¿no? Y que además, y esto es lo que los científicos nos aportan, está cambiando por la acción humana. Por lo tanto, yo me imagino quien piense, bueno, ya están estos otra vez dando la matraca, pero es que no vamos a parar, Fernando, porque es que creo que no podemos parar, porque somos la última generación que puede hacer algo para parar esto, ¿no? Y nos queda, según nos dice el panel de cambio climático de Naciones Unidas, nos queda una década, es decir, tenemos hasta 2030 para reducir esas emisiones y, por lo tanto, tenemos que insistir una y otra vez porque realmente, como digo, ya no es un debate y, sin embargo, parece pues que está tapado por como decía John Lennon, ¿no? Las cosas, la vida es eso que se nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Pues el cambio climático es eso que está ahí, pero del que nunca nos ocupamos porque siempre hay algo más urgente, ¿no? Y creo que ya hay que ponerle freno porque los hechos son dramáticos. No, desde luego no debe y no debemos parar en la denuncia, porque de la conciencia nace la acción, y si no hay conciencia, si no tomamos conciencia de lo que está ocurriendo, que es verdaderamente grave, como digo, hasta el punto de que alguien con 90 años percibe claramente el cambio, cómo está cambiando su entorno, la naturaleza que le rodea, ¿no? O tomamos conciencia rápido, o desde luego la emergencia no la vamos a poder combatir. Juan López Duralde, Juancho, gracias de corazón, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, Fernando, seguimos. Restoring my faith. I felt so lonely and lost. 627-002-002. A mí es que me frustra muchísimo. Sabemos que hay importantísimas asignaturas pendientes y hay una desidia absoluta. Es como si no diéramos importancia a algo que es tan visible, que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero, en fin, en tiempos en los que la democracia se ve amenazada, el peligro, la crispación se está instalando en el debate público. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Nos enviáis una pequeña nota de voz, unos 30, 40, 50 segundos, y un pequeño titular para que podamos organizar la conversación. Hugo. Hola, cafetera. Sobre el tema de la polarización política, parece un tema apasionante. De hecho, casi hasta el verdadero core de la política hoy en día. Me da la sensación de que, como decía Ignatius Farray, la democracia no consiste en que gobierne la mejor persona, sino que gobierne quien recibe más votos. Esto a veces se nos olvida y la polarización simplemente es la mejor vía para conseguir votos, aludiendo, pues bueno, siempre a las emociones y todo esto. Aprovecho de paso para recomendar la serie Boys,
emitida por Amazon Prime y en especial la segunda temporada, ya que hace una alusión explícita a este tipo de polarización y de manejo de la gente. Un abrazo, hasta luego. Pues mira, me la apunto, Hugo, porque así la podemos recomendar, se la puedo sugerir a Ana Pastor para que la tratemos aquí algún día en la cafetera. Por cierto, este viernes hablamos de redes sociales, un documental de Netflix, os lo contábamos ayer, destapa las prácticas de los grandes portales de Internet en el documental El dilema de las redes sociales. Allí han entrevistado a algunos altos responsables, altos cargos de ex responsables de portales como Google, Instagram, Facebook. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las técnicas que utilizan para atraparnos, para atrapar nuestra opinión? Las recomendaciones, las críticas a este documental están siendo extraordinarias. El viernes lo vamos a analizar aquí con Ana Pastor, así que no faltéis a esta cita. Y si nos queréis ir enviando ya vuestras notas de audio, siempre nos decís, oye, avisadnos con tiempo para que podamos verlo y podamos participar. Pues podéis hacernos llegar ya vuestras notas de audio sobre esto y las vamos preparando para el programa del viernes. El dilema de las redes sociales está en Netflix. Sospecho que en otros lugares también se podrá encontrar, pero en Netflix, aquellos que tengáis Netflix. Esto es La Cafetera. Ahora, agenda de La Cafetera. Frente a la agenda setting también sabéis que hay una agenda alternativa, la que confeccionamos con las informaciones que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo en el debate público. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de La Cafetera siguiendo la pista sobre lo que sucede en Lesbos. Lo escuchábamos al principio de la apertura, escuchábamos a ese miembro de Médicos Sin Fronteras que instaba a las instituciones europeas a que actuasen, pero no con un nuevo campo como se está haciendo, ya que bueno, pues el gobierno griego ya ha instalado 5.000 camas en el que pretende ser un nuevo campo después del incendio de Moria, pero como decíamos, los refugiados piden que se les saque de la isla, no quieren un nuevo campo. Lo decían también desde Médicos Sin Fronteras, como digo, decían ya es hora de que los Estados europeos reconozcan que contener a las personas en las islas griegas solo conduce al caos cíclico y al sufrimiento humano. Hablaban también de todos esos casos de problemas de salud mental que llevan arrastrando desde hace años y hablaban de que la ayuda humanitaria no puede arreglar esto. Dicen, los solicitantes de asilo necesitan un lugar seguro y este lugar no puede estar en las islas. Están asustados y saben que otro campo no es la solución. Insistían en los problemas de salud que ya vienen arrastrando. Sobre las actuaciones políticas, la del gobierno griego la sabemos, la de la Unión Europea también, y en este caso es verdad que algunas informaciones apuntaban a que Alemania está dispuesta a acoger a miles de refugiados de Moria. En lavanguardia.com lo destacaban y decían que están trabajando para una solución europea para estas más de 12.000 personas refugiadas
cuyo campamento, como sabéis, que era el más grande de Europa, pues quedó calcinado después de los incendios. Seguidora, la primera solución que se ha encontrado, por llamarle de alguna manera, es reubicarlos en otro campo en el que seguirían hacinados y que los propios refugiados insisten en que no quieren volver a ser hacinados en un campo. Luego también, en otro orden de cosas, Vera, oyente de este programa, desde Reino Unido, nos hacía llegar un movimiento por la cultura que ha convocado movilizaciones no solamente en España a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Las siglas son MUTE y es la Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo. Han convocado movilizaciones para el próximo 17 de septiembre bajo el hashtag Red Alert. Es un movimiento que insta a los gobiernos a tomar medidas para los trabajadores de la cultura, y el caso es que se han unido asociaciones, colectivos y profesionales individuales en todo el estado y en el mundo bajo los hashtags Red Alert y We Make Events. Recuerdan que el sector del espectáculo y los eventos en España crea 700.000 puestos de trabajo, y por eso el 17 de septiembre se han unido para convocar estas movilizaciones para exigir medidas a las instituciones que protejan a estos profesionales del sector del espectáculo y de los eventos y forzar así medidas urgentes. ¿Cuáles son estas medidas urgentes? Bueno, pues entre ellas está la de reconocer a este sector, al sector del espectáculo y los eventos, entre los sectores principalmente afectados por la pandemia, porque dicen que igual que el sector del turismo, que se ha considerado por instituciones y administraciones públicas un sector especialmente perjudicado y prioritario, ellos exigen lo mismo. También piden reactivar las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas, en especial, dicen, las de las entidades locales, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria. También piden ayudas directas a autónomos y empresas del sector que acrediten que han disminuido el volumen de ingresos superior al 50% en relación con el ejercicio anterior. Y también otra de las medidas, de las tantas medidas que han exigido, es aplicar el IVA reducido en los sectores que estén vinculados a la industria cultural, del espectáculo y turismo de congresos, reuniones, incentivos y eventos. En otro orden de cosas, seguimos la pista sobre la encuesta sobre la monarquía. Esa encuesta que encargaron un total de 16 medios, que, como sabéis, lo pidieron financiación a través de crowdfunding, un crowdfunding que consiguieron en menos de un día y medio. Explican que el objetivo mínimo, que eran 27.000 euros, se alcanzó a las 24 horas y que 4 horas después ya se había logrado el importe óptimo, que eran 32.000 euros, gracias a 1.965 mecenas. En lamaria.com explican en qué va a consistir esa encuesta. Dicen que será 40dB la que la realice, y la fecha estimada para la publicación de los resultados es mediados de este mes de octubre. Explican efectivamente que esta encuesta sobre la monarquía se realizará por 40dB, que está dirigido por la exdirectora del CIS, Belén Barreiro, y la muestra va a ser una muestra de 3.000 entrevistas a españolas y españoles residentes en España de más de 16 años. La publicación, como decimos, va a ser sobre mediados de octubre, y bueno, pues insistían en que será la mayor encuesta sobre la monarquía española hecha hasta el momento, y que el estudio constará de 29 preguntas directas y más de 40 preguntas en total. Y para finalizar la agenda, recordamos que este martes el foco político seguramente esté en la nueva ley de memoria, que llega este martes al Consejo de Ministros. Como decía Emilio Silva, hoy se inicia el proceso para una nueva ley de memoria. Él decía: esperemos que en su proceso parlamentario mejore y termine con la discriminación de las víctimas de la dictadura franquista. Y insistía en que lo que piden las víctimas del franquismo es que el Estado cree un organismo que las atienda. Desde el diario.es insistían en esto mismo, en que se activará un plan estatal de exhumaciones y que con la próxima legislación, que reemplazará a la ley de 2007, el Estado asumiría de oficio la apertura de fosas con un plan estatal de exhumaciones. Con esto el Gobierno, dicen, pretende liderar las labores de búsqueda de desaparecidos forzados, desde la localización de las sepulturas al rescate de los restos óseos y la identificación genética. Autumn time reminds me of nothing but forgotten love.
nothing's real in quiet desperation. Falling leaves will torture me. She'll be there below the tree. Memories in my imagination. I can't watch her go again. Bueno, decía esta mañana, hoy es el Día Internacional por la Democracia. Ha habido un pronunciamiento de Naciones Unidas en el que alertaban sobre la manera en la que en el debate público se está instalando también la crispación y especialmente la desconfianza que se está introduciendo en la ciudadanía en las instituciones, en los poderes públicos. Y hay un texto que os recomendábamos muy interesante de José Miguel Contreras en el diario.es, donde precisamente coloca el foco sobre la polarización en el debate político. Cómo el papel de la televisión, de las redes sociales, está contribuyendo también a que la confrontación emocional está monopolizando ese debate público. José Miguel Contreras, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues mira, es que me ha llamado mucho la atención el texto, porque de alguna manera estamos acostumbrándonos a convivir con el debate extraordinariamente crispado en todos los frentes políticos. Y parece que es que ahora lo emocional se ha instalado en la vida política, ¿no? Pues sí, efectivamente es una tendencia, además, lo cual hace pensar y sobre todo nos debería hacer reflexionar sobre cuáles son las causas y entender cuál debe ser nuestro comportamiento, ¿no? No pasa solo en España, está pasando en muchos países y está pasando sobre todo pues casi desde hace una década, ¿no? Yo creo que todos recordamos con todavía pavor lo que ocurrió cuando la crisis derivada después de 2008 de la crisis económica, donde los poderes financieros, el liberalismo capitalista llegó a unos límites extremos, hizo estallar. Lo pagamos todos los ciudadanos, ¿no? Lo pagamos dos veces. Primero con efecto de luego cuando hubo que resolver la crisis resulta que también fuimos paganos todos, ¿no? Esto generó en sociedades internacionales, yo creo que un rencor general contra el sistema, una búsqueda de buscar una solución y también, claro, buscar una cierta venganza sobre lo que había ocurrido. A partir de ahí, pues todo el lenguaje, todos los mensajes políticos se enrarecieron mucho porque lo que estabas tú planteando, emociones, ya no era solo una cuestión ideológica, política, era realmente, es que hay gente que me está arruinando la vida y por tanto no lo voy a permitir. Y esto luego ha tenido una transposición, como tú insinuabas, teniendo en cuenta el nacimiento y la transformación de los medios de comunicación, que yo creo que han tenido un papel decisivo a la hora de manejar cómo se habla y cómo se discute hoy en día de política, ¿no? Una de las líneas que defendíais en el texto es que, de alguna manera, la gente interpretó que la clase política no estaba siendo capaz de proteger a quienes representaban y todo esto genera una furia que puede estar más o menos justificada contra el sistema que nos ha llevado hasta ahí, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que el fracaso del sistema tal y como lo habíamos conocido hasta ahora fue evidente. Yo creo que la mayor parte de la gente, con mayor o menor preparación, como se quisiera ver, siempre tenías la confianza de que, de que al final estaban los estados, estaba la democracia, había gente preocupada de que a los ciudadanos no nos pasara lo que nos pasó y vimos que no era verdad. Que los estados no fueron capaces de hacer frente y que el poder político realmente formaba parte de una estructura general en el que fue incapaz de parar lo que los intereses y la avaricia del sistema económico llegó a hacer, ¿no? Entonces, esto puso en crisis, desde luego, al sistema y propició el nacimiento de lo que, es conocido de manera extendida porque es un concepto tan amplio y tan transversal que a veces cuesta utilizarlo, pero que existió, que es el discurso populista, es decir, gente que desde diferentes ideologías podían llegar a decir aquí hay que vengarse y nosotros somos la solución. Hay que destruir el sistema, a veces desde parámetros realmente absurdos o otros muchísimo más lógicos y justificados, pues todo se juntó. ¿Qué ocurrió? Que esto tuvo un gran éxito, porque la gente necesitaba realmente que alguien le dijera esto no puede ser, lo que los estados no habían sido capaces, los gobiernos democráticos, de llevar adelante, pues hubo gente que lo empezó a plantear y se hizo creíble. ¿Qué ocurrió? Pues que los sistemas también ven la tele, leen los periódicos, escuchan la radio y dijeron, esto es lo que funciona, pues vamos a hacerlo todos. Realmente casi todos los partidos tradicionales en el mundo
se han transformado y poco a poco han ido asumiendo también este tipo de lenguaje. Y este tipo de lenguaje basado en la confrontación, basado en potenciar la ira, basado en que los otros no es que sean rivales políticos, es que son tus enemigos, son los oponentes, son los culpables de todo y por tanto, como defensa propia, casi como derecho de autodefensa, hay que ir a por ellos. Y esto es lo que existe y subsiste hoy en día en el lenguaje y lo vemos en la política, lo vemos en las tertulias y desgraciadamente lo empezamos a ver en la calle, ¿no? Gente que considera que alguien que opina diferente como él no es que sea una persona con ideas distintas. No, es un rival, es un enemigo y que por tanto hay que destruirle y estamos llegando yo creo que a límites fuera de lugar porque evidentemente ahí la razón no existe. Cuando llegamos a este punto lo que existe es quién es capaz de imponer sus discursos y si puede acallar al otro muchísimo mejor porque el otro no es que opine diferente, es que tiene malas artes y es que representa todos los males y por tanto hay que destruirle. Algunos rasgos vienen de lejos en el tiempo de ese debate polarizado y también fueron introducidos de forma novedosa. Había, por ejemplo, en España cuestiones de Estado que nunca formaban parte de la crispación, del debate crispado, por ejemplo, el terrorismo. Y un José María Aznar fue el que señaló a Felipe González interpelándole por cuestiones relacionadas con el terrorismo o contra la lucha o la lucha contra el terrorismo en el Congreso de los Diputados, con toda aquella campaña tan crispada del váyase, señor González. Algunos rasgos sí vienen de lejos, ¿no? Estaban instalados en el debate. Totalmente. Lo que pasa es que tenía una composición distinta. Es decir, en esa época yo siempre he mantenido una teoría que, vamos, no yo solo, creo que otra gente, y es que cuando este fenómeno de la crispación se produce, también es un proceso que viene de Estados Unidos. No lo inventaron Aznar, ni siquiera en eso fue original. Copió lo que estaban haciendo los americanos para terminar con el mundo o con las ideas de los demócratas. Todo esto viene casi desde la época de Nixon. Cuando llega Kennedy a Estados Unidos, inventa de alguna manera estos discursos de ilusión, estos discursos de regeneración, de cambio. La derecha se encuentra en un problema tremendo. Y es que lo que hasta ese momento había funcionado, que era ley y orden, ahora lo quiere recuperar Trump, ¿no? Era lo que le daba a la gente el principal argumento para apoyarles. Pero nació una izquierda posibilista, una izquierda que soñaba con un mundo diferente, que peleaba y exigía igualdad, justicia, derechos humanos, derechos laborales. Lógicamente es muy difícil oponerse a ese discurso. Porque realmente ese discurso llamado kennediano, ¿no? Y que en España pues han representado seguramente durante años de la transición pues lo que fue el Partido Socialista y ahora recientemente pues claramente la izquierda española lo sigue manteniendo, ese creer que las cosas se pueden hacer, ser inconformistas, pero creer que se pueden hacer de una manera distinta. Claro, es muy difícil oponerse a eso, Fernando. Si a ti alguien te dice, ¿usted qué quiere? Yo quiero un mundo mejor, un mundo justo, donde haya igualdad, donde haya derechos, donde no dejemos a nadie tirado, donde apoyemos realmente cualquier efecto, cualquier cambio que implique una mejora de la sociedad. A ver quién se opone a eso. Y sin embargo, en aquel momento la derecha lo único que descubrió es una fórmula. Esto lo tengo que destruir. ¿Cómo? Diciendo y manifestándole a la gente que estos son unos incapaces, son unos inútiles y te quieren engañar. Ese es el discurso de la base de la crispación, es la respuesta de la derecha a un discurso imbatible, de alguna manera, que es una sociedad que quería cambiar. Esto es lo que han intentado heredar, es lo que ahora efectivamente ese discurso destructivo se vio que era muy eficaz, pero ahora curiosamente ha venido al revés. Los que lo han propiciado son aquellos que protestaban contra la crisis, contra la resolución de la crisis económica y de los abusos del capitalismo salvaje, y la derecha incluida, como estamos viendo, incluso la extrema derecha, han acogido este sistema o este lenguaje de venganza, de aquí que se vayan, hay que destruirles, hay que acabar con todo, y lo estamos viendo en formaciones políticas de manera manifiesta y notoria. Bueno, basta con ver lo que es el discurso de Vox aquí en España, lo que tal, total y absolutamente basado en esta idea, ¿no?
¿no?, en la destrucción absoluta y de la venganza como fórmula diaria de convivencia, por decirlo con ironía, ¿no? Polarización, ¿por qué no podemos ser amigos? Hoy en el diario.es José Miguel Contreras firma junto a Eva Baroja este texto tan interesante sobre cómo se está instalando la crispación en el debate público. José Miguel Contreras, gracias de corazón y perdona por el asalto. Venga, un abrazo. Nada, gracias a ti, Fernando. Un abrazo, fuerte cuídate. Abrazo. Adiós. Seguimos aquí en la cafetera. Y le preguntabais, José Miguel Contreras, pues es seguramente, algunos de vosotros lo conocéis, estoy viendo en el chat, porque participa habitualmente en tertulias de televisión, en programas de televisión, pero es seguramente uno de los mayores, si no el mayor experto, pero uno de los mayores expertos en comunicación política de España. Es una de las personas, fue fundador de Globo Media, esta productora de televisión que hizo grandes y conocidas series de televisión, pero una actividad menos conocida, una faceta menos conocida por su parte, fue la de la asesoría política. Era experto, es experto en comunicación política y ha asesorado a presidentes de gobierno de este país, en ocasiones, por ejemplo, ayudándoles a preparar debates, confrontaciones, en debates televisados, etcétera, etcétera. Es un gran experto en comunicación política y por eso nos resulta tan interesante este texto hoy en el diario.es, polarización, ¿por qué no podemos ser amigos? Bueno, tenemos muchos otros temas que tratar aquí en la cafetera. Por ejemplo, la página internacional. Si ponemos el satélite a funcionar y observamos las imágenes que envían los satélites de información, nos encontramos con un panorama no muy esperanzador en la información internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a toda la resistencia. Hay algunos asuntos que tenemos que tratar aquí en la cafetera porque, bueno, en primer lugar, Lesbos. Médicos Sin Fronteras dice, la gente está asustada, advierten, saben que otro campo no es la solución. Europa, que ha decidido que los países más pobres de Europa tienen que contener a los más pobres que vienen buscando ayuda a los europeos. Y este campo de Lesbos que se ha mostrado como lo que es un campo de práctica concentración de ciudadanos que buscaban una oportunidad. La gente está muy asustada, ha sido pasto de las llamas. We're standing outside the new MSF emergency clinic since the fire blaze that destroyed the whole of Moria. People are frightened and they know that going to another camp like Moria again is not the answer. It's a hopeless situation. It's just a cyclical nightmare. Since the EU-Turkey deal started in 2016, every year MSF has seen the same trauma, severe mental health problems. En París ha habido una protesta en el Museo d'Orsay, una protesta de Femen, después de que se le negase la entrada a una chica por llevar un escote muy pronunciado, decían los de seguridad. En Colombia todavía continúan las protestas contra el abuso policial. Y claro, alertábamos antes sobre la manera en la que la lucha contra la gestión, la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, está provocando recortes en derechos civiles muy importantes y abusos policiales en muchos lugares. En Colombia, después de este asunto, la alcaldesa está organizando un acto para pedir verdad, justicia y reparación de las víctimas de abusos policiales. Hoy estamos aquí para pedirle perdón a todas las víctimas de abuso policial, porque esos hechos ocurrieron
Pese a todos los esfuerzos y a las claras instrucciones impartidas desde la Alcaldía Mayor para que nunca se usen armas letales y de fuego en el manejo de protestas ciudadanas en nuestra ciudad. Reconocer la gravedad de lo ocurrido, admitir que esto no debía ocurrir. Y mientras tanto, también Berlusconi ha salido del hospital, ha estado ingresado por coronavirus y allí ha alertado a los todavía incrédulos. Es una enfermedad muy grave. Grazie a tutti di essere qui. Sono stati tanti, i primi 3 giorni sono stati veramente difficili, di una malattia grave e davvero insidiosa. Así que pide también conciencia ante esta batalla. Bueno, comenzábamos con el asunto de Lesbos. Estos días se ha hablado mucho sobre la gestión alemana de la inmigración. Se acaba de cumplir 5 años de esta decisión de Merkel de acoger a los inmigrantes. Al final ha resultado un éxito, a pesar de los temores. Ha servido para controlar a la extrema derecha, para reducir su apoyo, que en las elecciones de este domingo en Renania, el estado más grande del país, a un 5%, Pilar de la Peña. Sí, la verdad es que prácticamente se acaban de cumplir, me parece que fue el 31 de agosto, justo 5 años del famoso discurso de Angela Merkel en Alemania, en el que se refería un poco a la crisis de los refugiados. Entonces era el momento álgido en el que además es verdad llegaban pues muchísimas personas y en ese momento se produjo esa decisión de Angela Merkel de decir al pueblo alemán que lo justo era acoger a estos inmigrantes y a estos refugiados, y que además pronunció unas palabras y una expresión que luego ha hecho bastante, ha calado bastante y que provocó bastante revuelo, ¿no? Que decía algo así como: Alemania es un país fuerte, hemos podido gestionar esto y podremos gestionar esto, ¿no? Podremos hacerlo. En este sentido, en ese momento hubo muchas críticas a esta decisión de Angela Merkel, incluso algunos destacados políticos y líderes de otros países. Donald Trump habló de que era un error catastrófico, que iba a dinamitar la convivencia en Alemania. Incluso salió Nigel Farage diciendo que esto iba a convertir a la extrema derecha en el segundo partido más importante de Alemania. Y lo cierto es que The Guardian publicaba un artículo hace unos pocos días bastante interesante en el que repasaba cómo después de 5 años podíamos decir que en realidad Angela Merkel había ganado esa apuesta, ¿no? Y había tenido razón. Citaba cifras bastante interesantes de cómo en el fondo ese aluvión de refugiados que la gente pensaba que podía desestabilizar Alemania, pues se ha integrado bastante bien. De hecho, citaba que, por ejemplo, más de 10.000 personas de todas las que llegaron en ese año, en 2005, a estas alturas hablaban suficientemente alemán para matricularse en la universidad, y había más de 100.000 que tenían trabajo, que se habían conseguido integrar, y que en realidad toda esta situación y toda esta decisión de acoger al mayor flujo de refugiados que decidió acoger Angela Merkel en Alemania, pues no había desestabilizado el país. Y de hecho, tras todos los temores, incluso algunas de las noticias preocupantes que hemos estado dando aquí también en la cafetera sobre el auge de Alternativa para Alemania, de la AfD, el partido de extrema derecha en Alemania, pues cada vez iba perdiendo apoyo, ¿no? Y en este sentido es interesante que las elecciones de este pasado domingo en Renania, que es el estado más grande del país, pues realmente la CDU, el partido de Merkel, salió vencedor con bastante claridad, con más del 35% de los votos. Hubo un auge de los verdes, pero la AfD quedó en un 5%. Para ser un partido que se temía que podía convertirse en la segunda fuerza política, es bastante evidente. En realidad, en comparación con sus resultados, había crecido un poquito, pero por ejemplo en 2017 a nivel nacional llegó a tener el 12% de los votos. En este sentido, y pues está reconociendo esa decisión de Angela Merkel, ¿no? Esa gestión de integrar. Luego es verdad que podemos entrar en que en estos 5 años Merkel ha dado algún paso atrás en esa política de acogida, y que la política europea con respecto a la inmigración, como acabamos de ver además en Moria, sigue teniendo muchísimos fallos y se puede criticar. Pero en este caso concreto me parece interesante resaltar eso, ¿no? Como una decisión hace 5 años que marcó un punto de inflexión, pues se ha demostrado que en el fondo los países europeos son capaces de absorber y de asimilar y de integrar a buena parte de este flujo de personas. Verdaderos retos los que tiene la sociedad europea con los refugiados, y esa doble cara, la moneda, políticas eficaces que además han servido para integrar, también para combatir el fundamentalismo y a la extrema derecha, pero que por contra tienen su cara más triste en Moria, donde hemos visto este importantísimo incendio, y que se ha convertido
en más bien un escaparate de malas condiciones de vida, humillantes para quienes buscaban asilo. Esto ha sido una política teledirigida, ha sido una política intencionada, enviar la imagen al resto del mundo de que si querías llegar a Europa ibas a tener que pasar por centros de detención como los de Moria. Algunos expertos señalan que esto es así, que Europa prefiere pagar a los pobres para contener a quienes son los más pobres y que a los líderes europeos no les importa si hay que pagar a Turquía, a Grecia, a Jordania, a Líbano, y que lo que ha ocurrido en Moria no es achacable a la falta de dinero porque Grecia lo ha recibido con abundancia, sino que es una política bien diseñada y que tiene que ver precisamente con incentivar esa imagen, crear condiciones humillantes para quienes buscan asilo y que se convierta en la fotografía para los que pretenden llegar a nuestros países. En fin, absolutamente dramático. Hoy hay un artículo muy interesante en el editorial del periódico El País que recoge precisamente este aspecto. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Bueno, y así llegamos al tiempo en el que en la cafetera nos tomamos también un respiro y conversamos con los oyentes de muchas otras cuestiones que no están relacionadas directamente con la actualidad, pero aparcamos un poquito los periódicos, servimos un poquito más de café. Quería preguntar, Pilar, el faro de Haro que estuvimos comentando aquí, hubo una propuesta para hacer unas pinturas exótico-culturales en el faro. Han sido muy bien acogidas por algunas personas, pero también ha suscitado mucha polémica. Es un faro histórico muy bello y ha sido decorado con múltiples colores. Esta polémica ha llegado a la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que ayer me encontraba con un artículo en The Guardian en que precisamente se hacía eco de esto, de cómo esta digamos, intervención artística, este proyecto para pintar de colores este faro de Ajo en Cantabria, pues se había materializado, es decir, se ha hecho, que seguro que comentamos y hablamos de este asunto un día aquí en la sobremesa, y finalmente se ha llevado a cabo la intervención artística de Ocuda San Miguel, y bueno, la polémica y la reacción que ha provocado llegaba a The Guardian, ¿no? En este sentido, realmente se demuestra que el proyecto que también buscaba dar a conocer y poner en el mapa esta localidad y este monumento, pues está teniendo su éxito, independientemente de lo que se pueda pensar del resultado artístico. Claramente ha llegado incluso a The Guardian, a la prensa internacional, que es bastante llamativo. Y cuando lo comentamos aquí en el programa, había gente que se mostraba muy partidaria de esta redecoración, de estas pinturas. Decían que era una expresión artística, es un artista muy conocido, pero claro, ha tenido mucha repercusión. Yo no sé, María, si tú me quieres sonar que a ti te gustaban las pintadas, las pinturas, pues mira, como no tengo memoria, no sé exactamente qué posición defendía en su momento, pero creo que un poco la que tengo ahora. O sea, es un tema que me hace dudar muchísimo. ¿Por qué? No sé, primero está la parte de que te guste o no, que eso es muy subjetivo. Pero luego también está, como apuntaban por aquí, por el chat y por el hashtag, el asunto sobre preservar, en este caso, el faro, ¿no? Entonces, no sé, estoy muy, muy dividida con ese asunto. A mí, personalmente, no me gusta estéticamente, pero creo que el debate es mucho más profundo.
Okuda culmina su polémica y colorista intervención en un faro de Cantabria. El artista cántabro originó una fuerte controversia con el pintado multicolor del faro de Ajo en la costa oriental de la región, que ya empieza a recibir visitas. Esto es una noticia de finales del mes de agosto, porque claro, el faro tiene que ser blanco o a bandas rojas y blancas. Es muy colorido, la verdad, tiene un aspecto así. A mí me dio la impresión la primera vez que vi la imagen, el diseño de cómo querían hacerlo, tenía un aspecto muy portugués, muy colorido, muy de colores vivos y tal, frente al blanco tradicional. Ha gustado menos entre los conservadores. En esto diré que no hay, es bastante transversal, porque han sido los ecologistas Izquierda Unida quienes querían pararlo porque consideraban que es un atentado patrimonial, una barbaridad cultural, pero sin embargo en la prensa han sido más bien los periódicos conservadores los que se han puesto en contra frente a otros periódicos progresistas, ¿no? Esto me llama la atención porque aunque es transversal, pero de alguna manera la batalla contra el cambio, yo no tengo una posición muy clara. No sé a vosotros qué os parece esa polémica. Dice Sergio, a mí me parece que está flipante el faro. Buscadora dice, blanco es bonito, de colores también muy bonito. Y Elena Noruega dice, un aspecto muy portugués, tenía bigote. Esto ya no lo he pillado. Le han pintado los pelos, decían. Ay, los tópicos. Luego no nos gusta que nos los lancen, Noruega. Pero no sé, ¿a ti te gustaba, Pai? Yo no sé cómo te... A mí, realmente, el proyecto original me generaba algunas dudas. Luego, un poco investigando sobre Okuda San Miguel, es verdad que tiene una larga trayectoria y, por ejemplo, ha hecho algunos proyectos bastante interesantes. Por ejemplo, convirtió una iglesia abandonada en un skate park, tiene varios murales en distintos sitios de España y realmente es un artista muy reconocido y la verdad es que le da un aspecto claramente distintivo al faro. Es decir, yo sí creo que es verdad que entiendes los reparos, digamos digamos el cierto rechazo que pueda provocar por el hecho de que claramente pues altera el patrimonio original, pero realmente es el resultado a mí no me disgusta y ya te digo, me llama la atención eso, como al final el primer objetivo de este proyecto era pues colocar el faro en el mapa y claramente lo ha conseguido, ¿no? Es verdad que había esta controversia y hay bastante gente pues ofendida, pero bueno, sí que me parece que es interesante que se planteen estos proyectos artísticos y estas intervenciones pues para dar una serie, un poco más de vigor o más de popularidad a estos sitios. Estaba viendo, conocéis la cuenta del Barroquista, ¿no? Este historiador del arte que, bueno, sí, pues hace muchos siglos, muy interesante. Y hablaba de esto y decía, un detalle interesante, el Faro de Ajo ya era un destino turístico con las máximas calificaciones de los visitantes antes de la intervención de Okuda. Dice, valorando las vistas y una tranquilidad que seguramente desaparecerá, o sea que estaba en contra. Y entonces una persona le contestaba y le preguntaba, ¿y si lo hubiera pintado Banksy? Y él contesta, primero, Banksy no cobra. Segundo, Banksy no hace acuerdos con administraciones públicas. Tercero, Banksy pinta en pequeño. Y cuarto, Banksy no pinta edificios patrimoniales. En el caso de que lo hiciese, que no habría caso, seguiría estando mal y se borraría. Se han borrado grafitis de Banksy. Este es otro punto de vista. A ver, no lo sé, porque realmente es verdad que la polémica igual está un poco engordada, porque repintar de blanco el faro tampoco es que sea un daño al patrimonio. Tampoco es que lo haya dejado inservible para siempre. Y dice, no, es que tiene una obra histórica que ha tapado con su pintura, pero repintarlo de blanco no parece tampoco muy dramático en el caso de que esa fuera el paso del tiempo, la decisión que hubiera que tomar. Aquí veo que algunos oyentes lo que están defendiendo es, en primer lugar, Banksy no es cántabro. Entonces en esto hay una cierta mirada, pero también que lo que puede atraer o no para la región, ¿no?, de turismo. Dice, deberíais incorporar encuestas en el chat. No, pero si no se trata de ganar o no las posiciones, ¿no?, de tener claro, porque dice Enrique Quesada, dice, lo malo sería que se pintaran todos los faros por cojones, pero no está mal que se haga en una ocasión, ¿no? Y bueno, no sé, todo el mundo... Pero fíjate el debate que ha creado. Algo que no parecería, bueno, pues que no es tampoco de superactualidad, pero genera muchísimo debate, porque plantea muchas dudas y muchos interrogantes, no sé.
Es que es difícil tener una posición clara con este asunto. Dice, los faros tienen su función principal de noche. Es absurdo si la intervención es de calidad. Hay que ver proyecto por proyecto mientras siga funcionando la bombilla. Pero dice Diego Arraz que le acabamos de dar una idea, que es teñirse el bigote. Y a mí, Diego, lo que espero es que nos envíes foto. Te pediríamos, eso sí, que ya que vas a elegir colores, no elijas unos convencionales. No te lo pintes de amarillo, no te lo pongas rubio. Póntelo de color azul, de color morado, de color verde. En fin, una cosa así simpática que nos haga... Que nos haga disfrutar con tu odisea, con tu acto de valentía, o como dice Pai, de 2 colores. El faro está flipante, dice Sergio. Dice, Okuda es un crack. El faro no me gusta, pero estoy de acuerdo con poder cambiarlo. A mí me recuerda a la carta de ajuste, dice Raúl. No lo sé, yo sí que pienso que si... Dice, yo creo que esto tendrían que decidir los expertos en paisajismo y ecología paisajística. Va más allá del arte o del no arte, dice Sara Murillo. No lo sé, porque a mí me sorprende que Ecologistas en Acción se meta en esta, que es una cuestión, yo no sé qué altera el ecologismo, en qué altera, a lo mejor me equivoco, no lo tengo, pero dice, la temática elegida por el artista para esta localización hacía alusión a una riqueza natural de la región a través de la representación de la fauna local con sus texturas, a la diversidad cultural de una Cantabria moderna, abierta y conectada con el mundo. Y el compromiso del artista con su tierra ha sido siempre ese. Yo no sé si se puede decir que se vea muy claramente, yo por lo que estoy viendo en la foto, que se vea claramente la representación artística de la fauna, pero sí, bueno, sí, se ve así como... En fin, supongo que para gustos colores. A mí yo... Nunca mejor dicho. Pero fijaos, antes que la crítica, yo estoy en desacuerdo con lo conservador. O sea, creo que cuando construyeron la Torre Eiffel hubo unas protestas absolutamente brutales. Y luego, con el paso del tiempo, se ha convertido en el icono de la ciudad. Las Torres Kío, que se podrá decir lo que sean porque representan el centro financiero de Madrid o por las razones morales que uno quiera elegir, pero como elemento urbanístico, 2 torres inclinadas es una pasada. Es una pasada, ponerte debajo, las ves y dices, es toda una gesta de la arquitectura. Es verdaderamente fascinante el efecto que crea, ¿no? Y sin embargo también en su momento provocaron muchísima polémica. Bueno, siempre ocurre cuando las cosas se cambian, ¿no? Entonces nos volvemos un poquito conservadores en ese sentido, pero... Bueno, el caso es que el faro... De paisajísticas y, o sea, de expertos, muchas veces no sale adelante nada si buscas el consenso. Total. En este sentido. Pero bueno, no vamos a extender la polémica más allá de este asunto. En todo caso, ya se puede visitar el faro. Okuda ha culminado su intervención, su colorista intervención en el Faro de Cantabria, y ha llegado a la prensa internacional todo este debate, y por eso acaba aquí sobre la mesa de la cafetera para reflexionar en torno a los límites y los márgenes. Pilar, María, gracias. Gracias a vosotras. Nos vamos, mañana volvemos con más aquí en la cafetera. Muchísimas gracias a todas por vuestra compañía, muchísimas gracias a quienes hacéis posible este programa, a quienes ayudáis, a los suscriptores y mecenas de la cafetera y a todos los oyentes que nos ayudáis a darlo a conocer también a través de Twitter y a través de vuestros amigos, familiares, etcétera. Mañana volvemos, mañana más. Gracias de corazón. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dreams. There's a blood that speaks better word, better, louder than lies that I have heard.
spirit sing. Let me keep it step with every thundering